Buenas tardes, vamos a comenzar nuestro último vídeo del segundo tema de VHDL dedicado a diseño combinacional. En él vamos a aprender a diseñar circuitos interconectando componentes en una modalidad de diseño que habíamos llamado modelo estructural. Bien, ¿en qué consiste esto? La idea es, por ejemplo, en la primera práctica de la asignatura vais a montar vais a hacer un diseño para un display de 7 segmentos y vais a diseñar una serie de bloques consistentes en contadores, decodificadores, y cada uno de esos bloques lo vais a diseñar mediante un par de procesos o un proceso en un fichero VHDL aparte, de forma que cada uno de ellos tendrá su propia entity con sus puertos de entrada y salida. Y al finalizar la práctica vais a hacer un nuevo diseño VHDL en el cual vais a instanciar todos vuestros circuitos anteriores y vais a crear un circuito completo que será el que finalmente implementaremos y introduciremos o con el que programaremos la FPGA. Bien, por tanto, diseño a base de interconectar componentes consiste en instanciar ficheros o diseños que hemos realizado anteriormente en un nuevo diseño VHDL que constituiría un nivel de jerarquía superior. Bien, vamos a ver esto primero repasando cuál es la sintaxis de la instanciación de componentes. Bien, para utilizar componentes que hayamos diseñado previamente en nuestro fichero VHDL será necesario realizar dos pasos. El primer paso consiste en declarar el componente. Declarar el componente consiste en advertir a VHDL que pretendemos utilizar ese componente. Y en segundo lugar, tendremos que instanciar el componente. La instancia del componente es la utilización real del mismo en un diseño. Bien, lo primero que veremos es dónde se realiza cada una de las cosas y después estudiaremos la sintaxis de cada una en más detalle. Bien, la declaración del componente se hace en la zona de declaraciones, es decir, en la arquitectura antes del begin. Esta era la zona en la que nosotros declarábamos las señales, que eran los cables que íbamos a utilizar posteriormente para pasar información entre procesos. Pues igual que las señales, tendremos que declarar qué componentes pretendemos utilizar posteriormente en la arquitectura. Es decir, la declaración del componente no implica su utilización, es una advertencia de que vamos a utilizar ese componente posteriormente dentro de la arquitectura, dentro del cuerpo de la arquitectura. Por tanto, dentro del cuerpo de la arquitectura, entre el begin y el end, es donde realmente utilizaremos el componente, y esto se hace mediante una instancia al mismo, ¿vale? cuya sintaxis está expresada en esta parte de abajo de la transparencia. Bien, repasaremos, esto ya lo hicimos hace varios vídeos, pero repasaremos rápidamente la sintaxis de la declaración de un componente. La declaración de un componente es exactamente igual a la declaración de la entity original del circuito que pretendemos instanciar, con la diferencia de que en lugar de entity pone component. Y en lugar de end, el nombre de la entity pone end component. Pero toda esta parte, generic y port, es producto de copiar y pegar lo que tengáis en el fichero del circuito original que pretendéis instanciar. Una vez que hemos hecho eso, lo introducimos dentro de la parte de declaración de la arquitectura y ya hemos advertido VHDL, vamos a utilizar este componente. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, pues las instancias tienen la siguiente sintaxis. Primero tendremos que darle un nombre a una instancia. Este nombre será el nombre concreto que tendrá la utilización del componente dentro de la arquitectura. Es decir, nosotros podemos utilizar un componente 7 veces y cada una de esas veces tendrá que tener un nombre de instancia diferente. Después vendrá dos puntos y después de los dos puntos tendremos que poner el nombre de un componente que previamente hayamos declarado, si no nos dará error. Es decir, este nombre del componente debe corresponder con el nombre del componente que hemos declarado previamente en la zona de declaraciones. A partir de ahí tendremos que rellenar dos campos, Generic Map y Port Map. En el Generic Map le daremos valores a los generics, a los parámetros, y en el Port Map conectaremos señales o puertos, es decir, cables, a los diferentes puertos del componente que vamos a utilizar, es decir, los puertos declarados en su entidad. Esta sintaxis de la parte de la instancia es mucho más sencillo entenderla con un ejemplo y lo veremos a continuación.
Vamos a suponer que queremos hacer lo siguiente. Hace algunos días diseñamos un contador. Ese contador tenía como entrada enable, como entrada reset, CLK y una salida de saturación y una cuenta que realmente era un bus que se podía parametrizar su anchura mediante un generic. Dentro de un momentito veremos cómo es la entity de ese contador. Bien, pues con ese contador que ya hemos realizado, vamos a diseñar un bloque de jerarquía superior que llamaremos doble contador, que consiste en conectar esos dos contadores en serie, de forma que vamos a utilizar el mismo componente dos veces. Esas dos veces van a ser ligeramente distintas porque el ancho de la cuenta del primer contador será 7 bits y el ancho de la cuenta del segundo contador 9 bits. Podremos darle un valor concreto en el momento de la instancia en el generic map. Y además la conexión de los diferentes puertos es distinto en ambos. La conectividad de cada uno de los componentes se hará en el port map. Bien, vamos a entrar en detalle, que esto se entiende muchísimo mejor si hacemos el ejemplo. Nosotros partimos de esto, partimos de un contador que ya diseñamos anteriormente y tengo dentro de mi circuito, dentro de mi directorio de trabajo, lo tengo en un circuito, en un fichero, por ejemplo, llamado, yo qué sé, contador.vhd. No he añadido lo que hay dentro de la arquitectura, pero aquí entenderéis que lo que habrá es una serie de procesos describiendo completamente la funcionalidad de este contador. Lo que nos importa a la hora de utilizarlo ahora mismo es solamente la entidad. La entidad consta de un generic, que es un parámetro, que se denomina n, y de una serie de puertos de entrada o de salida, donde hay un puerto de salida que se denomina cuenta, cuya anchura está parametrizada con ese generic, es decir, tiene una anchura igual a n, al generic. Bien, esto es lo único que necesitamos nosotros conocer para poder utilizar el bloque en un nivel de jerarquía superior, cómo es su interfaz. Bien, vamos a usarlo. Bien, vamos a empezar a diseñar nuestro doble contador. Tendremos que crear un nuevo fichero VHDL y en este caso lo podemos llamar, por ejemplo, doblecontador.vhd. Este nuevo fichero tendremos que declarar las librerías necesarias y después tendremos que definir nuestra entity, es decir, cómo va a ser la interfaz de doble contador. En este caso es bastante clara. En doble contador tendremos un puerto denominado reset, un puerto denominado CLK, un puerto de salida que será saturación y un puerto de salida de 9 bits que se denomina cuenta. Por tanto, en un momento escribiremos que CLK es una entrada stdlogic, reset una entrada stdlogic, cuenta es una salida stdlogic vector 8 down to 0 de 9 bits y saturación es una salida stdlogic. Bien, cuando declaramos estos puertos sabemos ya que dentro de la arquitectura, posteriormente cuando estemos describiendo la funcionalidad, ya tenemos una serie de cables que se llaman CLK, reset, cuenta o saturación que podremos utilizar. Es decir, podremos conectar estos componentes posteriormente en su port map a estos cables porque ya existen. Cuando los declaramos en nuestra entidad ya existen con esos nombres. Bien, de forma que cuando hagamos, por ejemplo, el port map del contador de la izquierda, sabremos dónde conectar esta entrada de reset, esta entrada de CLK, o el de la derecha sabremos dónde conectar saturación, el reset o el CLK. Pero si queremos conectar la saturación del primer contador al enable del segundo, este cable no sale fuera, es decir, necesitaremos un cable porque ya sabemos que la información en VHDL entre un proceso y otro, entre un componente y otro, o entre una orden concurrente y un proceso o un componente, siempre se transporta mediante señales, que es lo que juegan el papel en hardware, que sería un cable. Por tanto, si queremos conectar esta saturación a este enable, necesitaremos un cable que nos permita en el port map del contador de la izquierda conectar saturación a ese cable y en el port map del contador de la derecha conectar enable al mismo cable, de forma que estaremos pasando información de uno a otro mediante una señal. Por tanto, lo primero que habría que hacer antes de intentar instanciar los componentes y antes de declararlos, sería, a partir de nuestro dibujo del circuito que pretendemos diseñar, identificar todos los cables que no salgan fuera, es decir, todos los cables que no constituyan un puerto de la entidad.
En este caso tendríamos este que hemos llamado S-Enable y este que hemos llamado S1. Son dos cables que no salen fuera del circuito. Al no salir fuera del circuito, no tenemos definidos previamente a dónde podríamos conectarlo, porque ya sabéis que si salen fuera, como los puertos son cables que podemos utilizar, podemos conectarlos directamente al nombre del puerto. Bien, por tanto, en este caso, justo después de arquitectura, vamos a declarar un par de señales que son stdlogic. Son de un solo bit. Esas señales las hemos llamado S-Enable y S1. Podéis utilizar algún tipo de convenio de nombre que veáis adecuado para este tipo de señales utilizadas solamente para la interconexión. Yo, por ejemplo, suelo utilizar el nombre, en este caso, saturación/enable, de forma que me está indicando que es un cable que solamente he creado para conectar saturación con enable. Pero bueno, cada uno de vosotros podéis inventaros un convenio de nombres que veáis adecuado. Bien, ya hemos declarado, por tanto, todos los cables que no salen fuera del circuito a un puerto. Y a continuación habría que declarar el componente. El componente vamos a utilizarlo dos veces, pero la declaración será solo una de ellas. La declaración del componente es advertir que vamos a usarlo. ¿Cómo hemos declarado el componente? Pues he escrito la palabra component, he puesto el nombre que tenía la entidad, termino en endComponent y toda esta parte de aquí la he hecho realizando un copiar y pegar del circuito que habíamos diseñado días atrás. Es decir, voy atrás un momentito, este es el circuito que habíamos diseñado, pues vengo aquí y selecciono toda esta parte, pulso copiar y después vuelvo otra vez a mi circuito y lo pego aquí. Y ya tendríamos nuestro componente declarado. Ya sabe VHDL que queremos utilizarlo, con lo que ya escribimos begin y comenzamos el cuerpo de la arquitectura. Begin, comenzamos el cuerpo de la arquitectura. Bien, vamos a ver cómo se realizaría la instancia de uno de los componentes. Los dos son diferentes, empezamos con el contador que hay a la izquierda. Estos son dos instancias al mismo componente. La instancia primero la llamamos cont1. Este es el nombre de la utilización concreta del contador a la izquierda. Si tenemos dos instancias, tienen que llamarse de forma distinta. Esta la llamaremos cont1 y a la otra la llamaremos cont2. Después del dos puntos aparece el nombre del componente que hemos declarado previamente. Vuelvo a la transparencia anterior. Este contador se corresponde con este nombre, contador. Y este nombre contador debe de corresponderse, sigo atrás en las transparencias, con la entidad que está en otro fichero de VHDL. Bien, continuamos. A continuación vendrá el Generic Map. El Generic Map permite darle valores a los parámetros. En este caso queremos que la salida cuenta tenga 7 bits. Pues a n le asignamos 7 bits. Fijaros que la sintaxis es un poco particular. Para asignar a n 7 bits hay que poner igual mayor, una flechita hacia adelante. ¿Vale? Es así la sintaxis de VHDL para darle valores a los generics y a los puertos. Después no ponemos ningún punto y coma, y aquí no hay punto y coma, y pasamos a describir el port map. El port map consiste en decir a qué señal está conectado cada puerto. La sintaxis es siempre la misma. A la izquierda aparecerá el nombre del puerto del componente. Entonces esto de aquí sería el puerto del componente. Y a la derecha tendríamos el cable al que va conectado. Sería señal o puerto al que conectarlo. ¿Vale? Vamos a verlo aquí rápidamente. Vamos a ver cada una de estas conexiones del port map. En primer lugar nos encontramos que CLK se conecta a CLK. Estos dos nombres parecen iguales, pero como hemos visto antes, el de la izquierda es el puerto CLK del componente y el de la derecha es el puerto CLK del top, es decir, del doble contador. Es el cable al que lo conecto, que sabéis que todos los puertos de una entidad son cables dentro de su arquitectura.
Por otro lado, reset lo conectaremos a reset. En este caso igual, a la izquierda está el reset puerto del componente y a la derecha está el cable, es decir, el puerto o señal al que lo conecto. Y veremos este último de aquí, saturación, se conecta a SEnable, aquí se ve más claro. Saturación es el puerto del componente y SEnable es la señal o el cable al que lo conecto. De forma que cuando haga la instancia del otro contador, del contador de la derecha, conectaré enable a ese mismo cable. Bien, veremos también un par de casos particulares que son enable, por ejemplo, estoy conectando la señal S1. Enable lo conecto al cable de la señal S1 que declaré antes, pero yo quiero que esa señal S1 siempre valga 1. Podríamos tener la tentación de conectar directamente enable a 1, pero la sintaxis no es así, es puerto a señal, puerto a señal. Por tanto, necesitaremos declarar una señal S1 y como orden concurrente lo he puesto arriba, igual que lo podía haber puesto abajo en cualquier sitio, porque sabéis que se ejecuta en paralelo con todo lo demás. A S1 le asignamos un 1 todo el tiempo. Y por último nos quedaría el caso de cuenta. Cuenta la conectamos a una palabra reservada de VHDL que es open. Esto indica que cuenta que es un puerto de salida lo vamos a dejar abierto. Bien, esto podréis hacerlo con los puertos de salida, nunca con los puertos de entrada. Un puerto de entrada en cualquier componente tiene que estar conectado a una señal que tenga un valor. No podemos dejar un puerto de entrada al aire porque podría ser incluso peligroso para la integridad de la FPGA. Bien, esto, como un puerto de salida, nos lo permite y lo escribimos de esta manera. Si escribimos cuenta conectado a Open, cuando sinteticemos este circuito, nos va a dar un warning diciendo advertencia, cuenta, no la has utilizado y la has dejado abierto. Es posible modificar las variables de entorno del programa para que ese warning no aparezca, pero bueno, no nos importa, sabemos por qué ocurre. Bien, podríais pensar, si yo ya he advertido que cuenta está abierta, ¿por qué me da el warning? Bueno, porque el programa de síntesis sigue viendo lo extraño. Sin embargo, si vosotros no ponéis esto, no escribís cuenta a open, lo que va a hacer VHDL a cualquier puerto al que vosotros no le asignáis nada es dejarlo a open y os va a dar el mismo warning. Es decir, podríais no haber escrito esta línea y el resultado sería exactamente el mismo. Tendríais los mismos warnings y tendríais el mismo circuito. Sin embargo, se considera una buena práctica, si vais a dejar un puerto abierto, indicarlo explícitamente. Si yo, por ejemplo, soy vuestro jefe y estoy repasando este código y veo que cuenta lo habéis conectado a Open explícitamente, sé que no es un despiste. Sé que, a pesar de que tenga en el report de los warnings un warning advirtiendo que cuenta no ha sido utilizado, vosotros no lo habéis utilizado porque no habéis querido. Porque de hecho lo habéis escrito, habéis dicho que cuenta lo quiero dejar a Open. ¿De acuerdo? Entonces, el indicar explícitamente qué puertos se quedan abiertos se considera una buena práctica, principalmente de documentación. Bien, para terminar, vamos a ver cómo conectamos el segundo contador, el contador de la derecha. Sería una instancia que llamamos con2 de exactamente el mismo componente, es decir, vamos a utilizar el componente contador 2 veces. En este caso, generic map le damos un valor al ancho de cuenta de 9 bits. Y las conexiones son como siguen. A CLK le conectamos CLK, es decir, al puerto del componente CLK le conectamos el cable CLK. A reset le conectamos reset, es decir, al puerto del componente llamado reset le conectamos el cable llamado reset. A enable le conectamos SEnable, es decir, al puerto llamado enable le conectamos el cable llamado SEnable. Previamente habíamos conectado el cable SEnable a la saturación del otro contador, de esta forma es como estamos conectando unos circuitos con otros. A cuenta le conectamos el puerto de salida cuenta y a saturación el puerto de saturación cuenta. Y ya habríamos terminado y tendríamos un circuito que está completamente definido y lo podríamos sintetizar utilizando como componente un contador que habíamos definido días anteriores y que debe de estar en el directorio de trabajo en el momento de la síntesis. Bien, si buscáis en internet o en cualquier libro, hay otra sintaxis también utilizada para la generación del port map. Esa sintaxis consistiría
en escribir exclusivamente los cables a donde vamos a conectarnos. Y si los escribís en el mismo orden en el que están declarados en la entidad los puertos, él sabe dónde conectarlo. Bien, en esta asignatura no vamos a permitir ese tipo de sintaxis. Esa sintaxis se escribe mucho menos, pero puede llevar a confusión. Es mucho más difícil equivocarse si vosotros veis que a reset le conectáis al CLK, le conectáis CLK, a reset le conectáis reset, que si lo ponéis en un orden que creéis que es correcto, pero habéis intercambiado, por ejemplo, el nombre CLK y reset. No os va a dar fallo, no os va a dar ningún tipo de warning ni de advertencia, pero habría una conexión incorrecta que no es evidente leyendo el código. Por tanto, aunque se escriba más y aunque sea más pesado, yo os pido que utilicéis este tipo de sintaxis explícita en la conexión del port map. Si queréis escribir menos, tendréis que pasaros a Verilog, pero en VHDL las cosas normalmente siempre son así. Bien, y con esto hemos terminado este segundo tema de VHDL dedicado a diseño combinacional y es el momento de recordar o de repasar las ideas claves, aquellos conceptos que os deben de quedar en la cabeza y debéis recordar en un futuro. Bien, en primer lugar hemos aprendido a diseñar circuitos combinacionales de tres formas distintas, mediante órdenes concurrentes, que serían órdenes que tendrían un aspecto como este y que se ejecutarán en paralelo, mediante procesos, que están delimitados por la palabra process y cuyas órdenes se van a ejecutar de forma secuencial, o mediante interconexión de componentes, que consistiría en conectar diferentes circuitos que están en otros ficheros VHDL, como acabamos de aprender en este mismo vídeo. Sabéis además que estas tres posibles descripciones no son excluyentes, es decir, es bastante común que en un mismo fichero VHDL podáis tener una instancia, un componente y algún proceso o alguna orden concurrente. Bien, por otro lado, hemos hablado bastante sobre el concepto de concurrencia y hemos visto cómo se ejecutan en VHDL las diferentes sentencias de forma concurrente, es decir, en paralelo. También hemos visto que los procesos son secciones de código donde las sentencias se evalúan secuencialmente, de arriba a abajo, pero que cada proceso se ejecuta de forma concurrente con el resto del diseño. Es decir, es importante el orden en que aparecen las líneas dentro del proceso, pero no es importante el sitio donde aparece el proceso dentro de la arquitectura. Y por último, dedicamos un vídeo especial solo a los latches, en el que vimos que en los bloques combinacionales hay que definir siempre el valor para todas las salidas para todas las combinaciones posibles de valores de entrada. En caso contrario se producirá un latch y tendremos un problema. Comentamos que si el latch se producía, lo mejor es inmediatamente solucionar ese warning, solucionar el warning de la advertencia de que se ha producido un latch. Bueno, y al fin hemos llegado al final de este segundo tema de VHDL dedicado a la descripción de circuitos combinacionales. En este tema, que ha sido bastante denso, hemos aprendido muchísimo VHDL. De hecho, si el circuito que pretendierais diseñar fuera un circuito combinacional, es decir, sin memoria, ya sabéis todo el VHDL necesario para implementarlo. Hemos aprendido mucha sintaxis, que quizás sea lo más aburrido dentro del aprendizaje de un nuevo lenguaje, pero ya hemos acabado con ella. Es decir, ya no tenemos que aprender sintaxis nueva en VHDL. A partir de ahora solo vamos a aprender trucos y metodología para diseñar correctamente los circuitos. Y por último, es el tema en el que hemos conocido los latches y sabemos además por qué se generan y cómo eliminarlos. Bien, con esto terminamos este tema y nos vemos en el siguiente vídeo.